Un saludo cordial a todos los queridos amigos y hermanos que una vez más nos sintonizan para estudiar la lección de la escuela sabática que cada semana es nuestro deber como miembros de iglesia escudriñar las Escrituras y poder seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. En esta hora tenemos el estudio de la lección y tenemos también en nuestro medio a nuestro hermano, anciano de iglesia, Giovanni Martínez. Bienvenido, hermano Giovanni. Muchas gracias, hermano Carlos. Es un privilegio el poder compartir una vez más con ustedes este estudio de la lección. Esperamos sea de mucha bendición. Gracias por la invitación también que se nos ha hecho. Amén. Vamos a iniciar, pero queremos suplicar la bendición de Dios a través de la oración. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora, muy agradecidos, nos encontramos por el privilegio que nos ha dado de la vida y la salud. Gracias por esta oportunidad también de tener estos estudios cada semana, cada sábado, compartirlo con la iglesia. Permítenos, Señor, que podamos aprender mucho acerca de las Sagradas Escrituras y del sacrificio también de nuestro Señor Jesús. Le rogamos que su Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones y pueda impresionarnos también, Señor, para poder obrar un cambio en nuestras vidas. Bendiga a cada hermano que sintoniza este programa y a todos los lugares donde pueda llegar, que también su bendición pueda descansar sobre ellos. En el nombre de Jesús rogamos todos estos favores. Amén. Muy bien, tenemos el estudio de la lección, es la lección número 12, para este sábado 20 de septiembre del 2025. El título de la lección es El siervo sufriente. Y tenemos una nota de introducción, son algunos versículos basados en Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que esa es la nota de introducción. Vamos a tratar de entender esta lección, vamos a pedirle un comentario al hermano Giovanni también, para que podamos entender de qué se va a tratar esto. Muchas gracias, hermano Carlos. Para resumir un poco lo que vamos a estudiar, lo que vamos a estar estudiando en esta lección 12, bajo este título, El siervo sufriente, nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos, de lo que se necesita para poder llegar a estar en un lugar muy alto. Y también nos da a conocer esta lección la disposición que nosotros deberíamos de tener de servir. El siervo sufriente del cual vamos a estudiar en esta hora es nuestro Señor Jesús, como lo decía el texto, el cual no escatimó el ser igual a Dios. Él no tuvo como decir, no, yo soy Dios, no puedo yo bajarme hasta ese nivel de ser un siervo o exponerme a una vida de la misma manera que los hombres. ¿Por qué? Porque Él estaba en una posición muy alta. Esa misma disposición tenemos que tener nosotros de ser humildes, estar dispuestos a servir y también a sufrir por amor. El Señor nos da esta gran lección, por eso el título se llama El siervo sufriente. Nosotros ya conocemos cuál es la posición que nuestro Señor Jesús ocupa, no solamente en nuestras vidas, en este mundo, sino en todo el universo. Pero para poder alcanzar eso también Él se llegó a un nivel de siervo, estuvo dispuesto a sufrir, a servir también a la humanidad, para poder en su momento, poder estar en un lugar muy alto, muy elevado, como lo vamos a estudiar en el desarrollo de esta lección. Amén. Por eso me pone a pensar que para que nosotros seamos también exaltados delante de Dios, debemos ser siervos. Servir. Y todo siervo, por lo que entendemos solamente por el título, tiene que sufrir a causa de su servicio. Pero vamos a darnos cuenta un poco más acerca del ejemplo que se ilustra en esta lección. Vamos a comenzar con la pregunta número 1. Tenemos el subtítulo que dice Atributos y profecías. ¿Qué características estaban y están asociadas al siervo de Dios? ¿No, Giovanni?
Bueno, hermanos, cuando nosotros leemos Isaías 52:13, nos damos cuenta de las características que estaban y están asociadas con el siervo de Dios. Y vamos a mencionarla, vamos a leer el texto. Isaías 52:13 dice, He aquí que mi siervo será prosperado. ¿De quién salían estas palabras, estas expresiones? De nuestro Padre. Y también él decía, mi siervo. ¿Por qué? Porque leíamos en la introducción que Cristo, el Hijo de Dios, llegó a ser un siervo. Por eso el Padre también decía y se expresaba, he aquí mi siervo será como prosperado, engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Pero ¿hasta cuándo se dijo estas palabras? Cuando había pasado ya todo un proceso de servicio, de sufrimiento, de llevar una vida entregada a servir y también estar dispuesto a padecer por amor, a padecer por esa buena disposición de servir. Y cuando nosotros también, por eso dice, estaban y están asociados al siervo de Dios. Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios y teniendo la misma posición de Dios, llegó a ser un siervo. Y llevó una vida de servicio, una vida de sencillez, una vida de humildad, de sufrimiento también. Y todo esto lo llevó al final, como dice el texto, a ser prosperado, a ser engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. La exaltación de Cristo, dice la nota, será directamente proporcional a su humillación. Y en esto, hermanos, nosotros también tenemos que estar muy conscientes. Para que un día nosotros también seamos puestos muy alto en el sentido espiritual, también puede ser material, físico, literal. Nosotros tenemos que humillarnos. Dice en el libro de San Lucas 14:11 y en el libro de San Mateo 23:12, cualquiera que se enalteciere o cualquiera que se exaltare a sí mismo será humillado. Pero cualquiera que se humillare, ¿qué pasará con él? Será enaltecido. Entonces, no nos tenemos nosotros que exaltar a sí mismos, sino que nosotros tenemos que humillarnos. Y la palabra del Señor dice que cualquiera que se humillare será enaltecido. Cristo se humilló. Cristo llegó a ese punto de humillarse, de ser tan humilde, llevar una vida de humildad, de sencillez, una vida de siervo. Y como la vida que llevó, así fue la exaltación que también el Señor se le dio. Por eso la nota habla de la exaltación de Cristo. Será directamente proporcional a su humillación. Y tanto fue la humillación que Cristo llevó, que así también fue su exaltación la que recibió y la que ha de recibir, no solamente por nosotros los seres humanos, sino por todo el universo. Amén. Cuando nosotros leemos estas características que nos da Isaías, me pone a pensar que a quién no le gusta ser prosperado, ¿verdad? Engrandecido, exaltado, tener buen honor, pero alto. ¿Cuál es el método que nos enseña la Biblia? La nota dice claramente, para lograr estas cosas, primero yo debo ser humillado o ser servidor. Amén. Así que deseamos esas cosas, son buenas, pero el proceso, ¿cuál es? A través de la humillación, ¿verdad? Exacto. Así que, en conclusión, ¿qué características estaban y están asociadas al siervo de Dios? Menciona 4. La prosperidad, la grandeza, dice exaltado y también puesto muy alto. Esas son las características. Vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Cómo describe el profeta Isaías la apariencia del siervo de Dios? Así que tenemos 2 textos para poder responder esto. El texto de Isaías 52:14 nos da una aclaración y también 53:2 otra aclaración. Dice lo primero, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de la de los hijos de los hombres. Aquí está hablando en la etapa de Jesús cuando él pues ya había sufrido, ¿verdad? Cuando él ya había alcanzado la violencia del ser humano y ese sufrimiento aquí lo describe que él quedó totalmente desfigurado. Quizás no hemos visto a alguna persona nosotros, o aunque sea quizás algún accidente en algún momento, pero en el caso de Jesús fueron los mismos hombres que desfiguraron no solamente el rostro, sino también todo su cuerpo. Ya no se distinguía quién era.
¿Por qué? Porque a causa de tanta violencia y sufrimiento que sufrió él, entonces él fue completamente desfigurado, que ya no se podía reconocer. Ahora, el segundo verso que nos da esta lección nos habla de algo más. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Así que estamos hablando de la apariencia de ese siervo y aquí dice que no iba a ser atractivo. ¿En qué sentido podemos entender que no iba a ser atractivo? Bueno, la perspectiva del pueblo judío, del pueblo en ese momento, era que iba a venir como un rey, como un Mesías que los iba a liberar con una gloria tan grande. Y aquí dice, no iba a aparecer de esa manera. A eso se está refiriendo este texto. Cuando la Biblia también dice, como raíz de tierra seca, podemos hablar también del lugar donde Jesús nació, o donde Él habitó, mejor dicho. Él habitó en el lugar de Nazaret. ¿Y qué cosas buenas se podrían salir de ahí? Era como tierra seca, pero de ahí salió un renuevo. ¿Sí? Algo hermoso en carácter. Entonces, ¿qué apariencia es la que tenía el siervo de Dios? No era atractiva porque la gente no era que lo buscaba en un inicio porque él tenía mucha riqueza, porque él tenía muchas de esas cosas, sino que el atractivo de él no tenía que ver con lo exterior, sino que el atractivo tenía que ver con lo interior, con practicar la piedad. Es lo que nosotros le llamamos la piedad práctica. Eso era lo que atraería a los hombres, mas no las muchas otras cosas que los hombres a veces esperan y son atractivos, ¿verdad? El que tenga comodidades, el que venga de una buena familia, con buena fama, con buenos honores. No era ese el atractivo de nuestro Señor Jesucristo. No sé si tiene algún comentario, hermano Giovanni. Sí, me llama la atención y estoy recordando lo que dice el deseo de la gente concerniente a la época en que Jesús le tocó vivir. Dice allí de que el lujo y la ostentación se habían extendido tanto que había alcanzado hasta el pueblo. Por eso es que en Juan el Bautista y los sacerdotes se demarcaba una gran diferencia en cómo vestía Juan el Bautista y cómo vestían los sacerdotes. Lujosos, vestidos lujosos, ostentosos. Y el pueblo judío, como ya se ha dicho, el pueblo esperaba a un hombre, a un Mesías, que viniera quizás de esa misma manera, ostentando, ¿verdad? Grandeza, lujos quizás, pero como venía de una manera tan sencilla, tan humilde, como ya explicaste, hermano Carlos, sin atractivo, ¿verdad? Sin atractivo de querer ostentar lujos, grandeza o esa apariencia exterior, sino una grandeza interior. En ese tiempo es lo que estaba ya predominando, la grandeza, los lujos, la ostentación, y el pueblo judío, como Jesús vino de una manera tan sencilla, ¿verdad? Sin atractivo, no lo reconocieron. O más bien, vamos a ver en el desarrollo de la lección qué fue lo que hicieron con él por no tener ese atractivo, esas expectativas que ellos tenían de un rey o del Mesías que iba a venir. Amén. Así que hemos hablado de dos atractivos. Una con respecto a su apariencia, pero eso en ocasión de su muerte, su crucifixión, y otro atractivo en toda su vida, ¿verdad? Otra apariencia, una apariencia de humildad. Así que en resumen, ¿cómo describe el profeta Isaías la apariencia del siervo de Dios? En primer lugar, como una apariencia desfigurada por causa del sufrimiento y la violencia en la cruz. También habla de una apariencia humilde, sin belleza externa, sin un despliegue de una gloria externa, sino de una gloria interna, ¿verdad? Eso podemos decir como conclusión. Amén. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 3, hermano Giovanni. ¿Qué dijo la profecía acerca del rechazo de la humanidad y la aflicción del siervo de Dios? Muy bien, vemos ya cómo es que iba a ser tratado, ¿verdad? Cómo iba a ser también recibido por la humanidad, el trato que se le iba a brindar al siervo de Dios en este lugar, en esta tierra. Dice Isaías 53, versículos 3 y 4, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, ¿qué decía la profecía acerca del rechazo de la humanidad y de la aflicción también que tendría o recibiría el siervo de Dios? Bueno, nosotros podemos ver, hermanos, si nosotros estudiamos más sobre la vida de Jesús, nos podemos dar cuenta que durante toda la vida, toda su vida, Cristo conoció. Él supo lo que era ser despreciado, él supo lo que era ser odiado y rechazado, hasta por sus mismos hermanos literales. Ellos también le hicieron a Jesús desde temprana edad sentir lo que era ser despreciado, era ser desechado. Desde niño, nuestro Señor Jesús conoció el desprecio, conoció el rechazo, por llevar una vida como sencilla, humilde, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué decía la profecía? Que Él sufriría todos los malos tratos de la humanidad, especialmente de los impíos, ¿verdad? No solamente de los impíos, sino también del pueblo, porque el pueblo lo rechazó. Su misma familia lo rechazaba, lo despreciaba por llevar una vida diferente a cómo la llevaban ellos. Entonces, ¿qué decía la profecía acerca del rechazo de la humanidad? Sería despreciado, sería desechado, sería también menospreciado y experimentado, dice, en quebranto. Cristo fue experimentado desde su niñez hasta su muerte, experimentado en dolor, en desprecio, en rechazo, en quebranto, como lo dice acá. No era fácil para Jesús desde su niñez empezar a vivir el desprecio y el rechazo. Pero eso es lo que decía la profecía acerca del rechazo de la humanidad y de la aflicción que también el siervo de Dios tendría, que iba a sufrir por nuestros pecados, iba a también padecer nuestras enfermedades, iba a exponer a las enfermedades, al dolor, al tomar la naturaleza humana caída. Amén. Así que nosotros vemos aquí dos cosas en este texto nos lo resalta. Primero, el rechazo. Ya lo vimos, el rechazo es porque no lo valoraron, lo Sí, no lo despreciaron, apreciaron. ¿verdad? Eso, pero en cuanto a la aflicción, nosotros tenemos que entender en el libro de Isaías que no solo nos habla de la aflicción en la cruz, porque eso está claramente expuesto, pero también habla, ¿verdad?, de la aflicción que vivió desde su Durante toda su niñez, vida. ¿verdad? Porque desde su niñez Jesús fue sufrido. ¿En qué sentido? El lugar donde Él nace en primer lugar, un lugar también indigno, pero quiere decir que cargado de sufrimiento. ¿Desde cuándo Jesús padeció persecución? Sí, Desde que desde Él su nacimiento. estaba en sus tiernos brazos de María, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros la aflicción de Jesús en dos etapas, por decirlo así, en su humanidad, antes de comenzar su ministerio, en su ministerio y también al Al momento de final. sufrir, ¿verdad? Esos son los dos tipos de aflicciones que describe aquí el profeta Isaías. Así que, en conclusión, ¿qué dijo la profecía acerca del rechazo de la humanidad y la aflicción del siervo de Dios? En primer lugar, que iba a ser despreciado y desechado. Y en segundo lugar, que iba a experimentar dolor, quebranto, tanto por la humanidad que Él tomó, como también porque pagó nuestros pecados. Muy bien, Amén. vamos a pasar ahora a la pregunta número 4. Cumplimiento. ¿Cuál fue el propósito del siervo de Dios al llevar a cabo su misión? ¿Cuál fue ese propósito? Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17, le vamos a dar lectura, ahí encontramos la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que aquí se describe el propósito que Dios tenía al enviar a su Hijo al mundo. Y en primer lugar pudiéramos decir que es demostrar el amor que Él tenía hacia la humanidad. Porque Él no quiso condenar cuando nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, Él no los condenó en el momento, sino que Él les expuso el amor, dejándolos con vida y demostrándole a través de los ritos y ceremonias lo que un día iba a venir a ser el Hijo de Dios, a demostrar su amor
¿En qué sentido? En que Él iba a pagar la culpa en vez del pecador. De esa manera, Dios muestra su amor y también nuestro Señor Jesús al exponerse a esto y voluntariamente también ofrecerse venir a este mundo, a esta tierra, a sufrir por nosotros. Por eso, cuando leemos el libro de Isaías 52:15, lo que nos cita esta pregunta, habla de que todas las naciones iban a asombrar. Y quizás pienso yo, hermano Giovanni, que esto no solo me habla de naciones en este mundo, sino está hablando incluso de todo el universo, ¿sí? De lo presente, de lo pasado, de lo futuro, porque Dios iba a mostrar el grande amor. Siendo Él allá exaltado en los cielos, se despoja y viene a pagar la muerte de nosotros. Por eso dice acá que las muchas naciones, los reyes, cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y de una manera expresa, entonces Dios muestra su grande amor y Él no solamente lo explicó, sino que lo vivió enviando a su Hijo y su Hijo también siendo voluntario. ¿Algún comentario, hermano? No, está bien. Muy bien. Entonces, en conclusión, ¿cuál fue el propósito del siervo de Dios al llevar a cabo su misión? Dice, demostrar su amor para salvar a la humanidad. Muy bien, vamos a pasar ahora a la pregunta número 5. Hermano Giovanni, ¿cuál fue la razón fundamental del sufrimiento y sacrificio de Cristo? Muy bien, hermanos, vamos a leer los textos y luego vamos a sacar la conclusión, ¿verdad? A la respuesta de esta pregunta. Dice Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a resaltar por lo menos 3 aspectos de lo que el Señor Jesús vino. ¿Cuál fue una de las razones fundamentales? En primer lugar, antes de mencionar las 3 que nos narran acá los textos, analizando esta pregunta, las razones por las que el Señor Jesús vino a sufrir y a dar su vida en sacrificio, hermano, fue para darnos victoria a nosotros sobre el pecado. Vino para demostrarnos que sí se puede vencer el pecado. Es decir, que sí se puede llevar una vida de obediencia, una vida de lealtad y de fidelidad hacia Dios. Vino a demostrarnos que es posible llevar una vida de obediencia. Por eso es que nosotros vemos acá que Él cargó, dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todas las desobediencias que nosotros hacemos, Cristo las cargó. Y Él vino a darnos una demostración de la victoria que se puede obtener sobre el pecado, es decir, sobre la desobediencia. Pero resaltando los textos que nos menciona acá Isaías, vino también a devolvernos la paz. Dice la parte de Isaías 53, 5 y 6. Por su llaga fuimos nosotros curados y el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros pudiéramos obtener paz una vez más. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Vino a tener que pagar el castigo que nosotros tuvimos que haber recibido. Cristo vino a darnos paz, pero esa paz tuvo un costo y Cristo la pagó con su sufrimiento, con su muerte. Cristo pagó el costo para que hoy, tanto usted como mi persona, podamos gozar de paz. Y también dice que fuimos curados, para que nosotros también hoy seamos curados, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. También Cristo tuvo que pagar el precio. Y luego dice la última parte del texto, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino nuevamente a encaminarnos en ese sendero de obediencia hacia Dios. Nosotros tomamos nuestros propios caminos, pero vino Cristo y vino a mostrarnos una vez más el camino hacia la obediencia del Padre. Entonces, ¿cuál fue la razón fundamental del sufrimiento y sacrificio de Cristo? Devolvernos la paz, ofrecernos salud física y espiritual, guiarnos nuevamente por ese sendero de obediencia y de lealtad hacia nuestro Dios y demostrarnos que sí se puede obtener la victoria sobre el pecado. Amén. Amén.
Así que ahí teníamos nosotros la respuesta ya de esta pregunta. Solo quisiera leer una pregunta que nos hace la nota para que reflexionemos. Dice esta pregunta: ¿no debería esto enternecer el corazón más duro cuando recordamos que por nuestra causa dejó la felicidad y la gloria del cielo y sufrió pobreza y vergüenza, cruel aflicción y una muerte terrible? A veces quizás porque poco estudiamos los sufrimientos de Jesús y todo lo que Él hizo a favor de nosotros, por eso es que a veces el corazón del ser humano se torna duro. Pero cuando entendemos todo lo que Él hizo y cómo manifestó su corazón, hermanos, seremos enternecidos también, para que nosotros podamos decidirnos también entregarnos a Él, tener más fe y confianza en nuestro Dios. Así que en resumen, contestando a la pregunta 5, ¿cuál fue la razón fundamental del sufrimiento y sacrificio de Cristo? En primer lugar, devolvernos la paz. En segundo lugar, darnos sanidad física y espiritual. Y también reconciliarnos con Dios cargando sobre sí el pecado de toda la humanidad. Y así vamos a dejar esta pregunta número 5. Vamos a pasar a la siguiente. Propósito. Pregunta 6. ¿Cómo describe el profeta Isaías la actitud del siervo de Dios ante la adversidad y la injusticia? ¿Qué lección podemos aprender de su disposición a pasar por tanto sufrimiento? Y tenemos ahora la descripción en el libro de Isaías 53, verso del 7 al 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, e enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aquí nosotros notamos la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante qué cosas? Dice aquí, ante la adversidad y la injusticia. ¿Por qué injusticia? Porque Jesús, cuando a Él lo querían condenar y estudiamos el juicio de Él, realmente no encontraban nada. Fue tratado como injusto, fue tratado como malhechor. Pero ¿qué actitud tomó Él? Dice que Él aceptó la injusticia con humildad. ¿De qué manera? No abrió su boca. No hizo nada para defenderse a sí mismo y no querer llevar eso. Dice que con humildad aceptó la injusticia. ¿Qué más? ¿Se entregó con resistencia o se entregó a... Bueno, ahí lo compara como una oveja, ¿verdad? Cuando los trasquiladores lo llevan, no pone resistencia. Jesús no puso resistencia ante lo que ahora le estaban haciendo. Fue llevado, ¿verdad? Si en la actualidad hubiera sido como que hubiera sido esposado, lo llevaron como una persona, el máximo criminal, que lo fueron a buscar hasta en la noche. Además, nosotros entendemos que fue tratado como un malhechor. Se les puso justamente a un lado a un ladrón y al otro lado otro ladrón. Se le tomó como un malhechor más. Pero ¿qué actitud tuvo él? Una actitud mansa, una actitud serena, de disposición a padecer a causa de servir a Dios y por supuesto también de esperanza. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. De esto deberíamos aprender también nosotros. ¿Qué actitud ponemos cuando quizás recibimos un trato injusto? Cuando quizás nos enjuician en algún sentido. ¿Y qué actitud nosotros ponemos? A veces es de defensa, a veces es de un dime que te diré. Debemos aprender de aceptar a veces con humildad la injusticia, no poner resistencia. ¿Por qué? Porque nuestros hechos hablan si nosotros somos fieles y somos justos también delante de Dios. Ahora, para responder su pregunta, ¿cuál es la lección que nosotros podemos sacar de esto, de estos sufrimientos y de la manera en cómo Él actuó? Bueno, en el libro de Juan, capítulo 16, del 32 al 33, nos dice, he aquí la hora viene, y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y dice, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la lección que aprendemos? ¿Que vamos a pasar por situaciones similares a las que pasó nuestro Señor Jesús? Que a veces podemos sentirnos solos con las personas, pero dice que Dios está con nosotros. Jesús no prometió que nos iba a quitar todas las aflicciones, sino que Él estaría con nosotros. Por eso dice, en el mundo, ¿qué íbamos a tener? Aflicción, pero nos transmite confianza. Confiemos así como Dios confió y Él lo exaltó todavía más, lo resucitó. Esa tribulación, esa pena fue vencida como nosotros también podemos vencer. Entonces, para resumir la pregunta número 6, ¿cómo describió el profeta Isaías la actitud del siervo de Dios ante la adversidad y la injusticia? Como una actitud mansa, serena, con confianza en Dios, con disposición de padecer y con la esperanza también en su Padre que Él actuaría después. Ahora, ¿qué lección podemos aprender de su disposición a pasar por tanto sufrimiento? Bueno, una de las lecciones que podemos entender es que en este mundo vamos a padecer si somos obedientes a Dios. Como segunda lección, que debemos estar dispuestos también a padecer a causa del Evangelio. Y como tercero también, que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a pasar a la última pregunta. Pregunta 7. ¿Cuál fue el propósito redentor del sufrimiento del siervo de Dios? ¿Cómo su sacrificio satisfizo la justicia de Dios y aseguró la salvación para quienes creen en Él? Muy bien. ¿Cuál fue el propósito, hermanos, del sufrimiento del siervo de Dios? Todo tenía un propósito. Y ese propósito era tan grande, tan valioso para nosotros, porque según nos dice el libro de Isaías, capítulo número 53, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, pero como hemos visto, con un propósito, sujetándole a padecimiento. Y este es el propósito, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, ¿cuál fue el propósito del redentor del sufrimiento del siervo de Dios? Expiar el pecado, queridos hermanos. ¿Y qué significa esa palabra de expiar? Es quitar los pecados, cubrir los pecados o borrar los pecados. Ese fue el propósito por el cual nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida y también por la que el Padre estuvo dispuesto a entregar la vida de su Hijo. Fue para cubrir nuestros pecados, para quitarnos nuestros pecados o para borrar los pecados. Ese era el gran propósito del sufrimiento y del padecimiento de nuestro Señor Jesús. Expiar así los pecados de toda la humanidad. Es decir, quitarnos los pecados a todos nosotros, cubrirlos, borrarlos. Pero para ello nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio. Tenemos que reconocer el gran amor del Padre, como lo hemos visto en el desarrollo de la lección, no solamente del Padre, sino también del Hijo, que estuvo dispuesto a dar su vida y a padecer y sufrir por nosotros, por nuestros pecados, y todo para que fueran quitados los pecados y fueran puestos en Jesús. Por eso decía Isaías que nuestros pecados fueron sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, queridos hermanos, el propósito del Padre y del Hijo al hacer este sacrificio fue para quitarnos nuestros pecados, cubrirlos y borrarlos. Pero tenemos nosotros que aceptar ese sacrificio, valorarlo y poder también estar dispuestos a sacrificarnos y a entregarnos de esa misma manera como el Padre y el Hijo lo hicieron por nosotros. Y cómo su sacrificio satisfizo la justicia de Dios y aseguró la salvación para quienes creen en Él. ¿Cómo fue que sí complació ese sacrificio de nuestro Señor Jesús al Padre? Porque es que el Padre sí se sintió complacido con ese sacrificio de su Hijo por la vida que Él llevó. Una vida justa, una vida obediente, desde el inicio de su vida hasta el final de ella. Por eso la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte injusta, una muerte indigna, una muerte, como ya decía el hermano Carlos, una muerte como si él hubiese sido un impío, un malhechor, un gran malhechor. Le dieron una muerte tal, pero él fue obediente, a pesar que lo trataron injustamente y le dieron una muerte también tan cruel, injustamente, él fue obediente. Y como lo dice su palabra, hasta la muerte
y muerte de cruz. Eso fue lo que complació al Padre del sacrificio de su Hijo, que en todo tiempo fue obediente y fue una persona justa. Amén. Amén. Así que en conclusión de la pregunta número 7, ¿cuál fue el propósito redentor del sufrimiento del siervo de Dios? Es expiar el pecado de toda la humanidad. ¿Y cómo su sacrificio satisfizo la justicia de Dios y aseguró la salvación para quienes creen en Él? Con una vida de obediencia, una vida de justicia, pagando completamente la deuda y asegurando nuestra salvación. Amén. Amén. Así que muy interesante lección la que hemos podido en esta hora estudiar. Ojalá que sea de bendición también para nuestras vidas. Vamos a hacer una oración más para finalizar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, en esta hora, para agradecerte por la vida que nos concedes, la salud también que nos brindas a nosotros, la oportunidad que nos has dado de poder estudiar y compartir tu palabra. Permite, Señor, que cada una de estas enseñanzas que tú nos das puedan ser de bendición en nuestra vida y que con muy buena voluntad podamos ponerlos en práctica. Permite que esta lección nos ayude también a ser tan humildes, a humillarnos de esa misma manera que nuestro Señor Jesús lo hizo, estar dispuesto a servir como Él nos dio el ejemplo de ese servicio, estar dispuesto también a padecer por tu causa, a padecer por amor a nuestro Señor Jesús y también, Señor, tener la humildad para soportar dificultades, rechazo, desprecio y tanto oprobio por tu causa y tu verdad. Que estas lecciones puedan despertar en nuestros corazones el deseo de servirte y de amarte y de obedecerte en todos los aspectos de nuestra vida. Que a través de esta lección, Señor, tu pueblo también pueda unirse más y acercarse más a ti. Y en lugar de alejarnos con nuestra desobediencia, podamos ser impulsados, Señor, a servirte fielmente y a obedecerte en todo lo que tú demandas obediencia. Quédate en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Bendice a nuestros hermanos y amigos que estuvieron con nosotros estudiando la lección, los que han de escucharla posteriormente, que también ellos puedan ser fortalecidos por tu Espíritu Santo. Gracias por todo. Permite que lo que se haya dicho pueda tener tu aprobación y bendición. Y si algo malo se dijo o se hizo, perdónanos y reconcílianos contigo. Lo agradecemos y lo pedimos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera hemos finalizado el estudio de la lección. Recordarles que si quieren las respuestas y la presentación pueden buscarlo en la descripción del video o también en los comentarios que dejamos. Así que si Dios lo permite, nos vamos a ver en una próxima y muchas gracias también, hermano Giovanni, por acompañarnos. Gracias a Dios, a los hermanos que nos tomaron en cuenta para poder desarrollar esta lección. Esperamos sea de bendición y un saludo para todos y desde ya, queridos hermanos, un feliz santo sábado. Que el Señor les bendiga. Amén.